buenos días, chicos de cuarto grado. Les saluda mi Rosario. Hoy día vamos a hablar acerca de el sustantivo y el artículo. Es un tema que ya habíamos visto, pero hoy día vamos a trabajar nuestros libros de actividades. Por lo tanto, nos vamos a ir a la página 46 y 47. En el caso de la página 46 nos habla acerca del sustantivo y el artículo. Nos pide completar acá un esquema, pero ya no da el concepto. Por ejemplo, nos dice el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Es la palabra que nombra a las personas, a los animales, a los objetos, a las ideas, a los sentimientos. Y nos habla acá de que pueden ser. Pueden ser se refiere a las clases. Vimos que la primera fuimos la clase de sustantivo común. Luego tenemos el sustantivo común, por ejemplo, niño. Un sustantivo propio, la otra clase, que sea ese niño, que es común, le pongo un nombre, ya lo convierto en un sustantivo propio. Por ejemplo, si a ese niño le digo Juan, ya es un sustantivo propio. Luego tenemos acá otra clase, el individual. Si yo digo perro, estoy nombrando a uno de la especie individual. Si yo digo, hablo de la gran cantidad de perros, ya no estoy hablando de uno, estoy hablando del grupo y ese grupo se llama el colectivo. Por lo tanto, los sustantivos son personas, animales, cosas, ideas, sentimientos o sensaciones y pueden ser común, puede ser propio, puede ser individual y puede ser colectivo. Las tres clases que vimos. Luego dice, el sustantivo es acompañado por el artículo. Estos artículos dijimos de que habían clases. Uno es el indeterminado y el otro es el determinado. Luego dice acá, empezamos a hacer ya una práctica. Nos piden la número 1, dice busca y pega de las palabras que correspondan según se solicite en la tabla. Tenemos aquí comunes, pero ¿dónde voy a buscar? Eso que vas a pegar acá lo vas a encontrar en la página 201. Aquí está. Dice unidad 2, página 46, actividad 1. Tenemos aquí varias. Por ejemplo, vas a cortar acá, dice la palabra cerdo. Cerdo, ¿qué será? ¿Común, propio, individual o colectivo? Cerdo, 1, individual. Correcto, le ponemos cerdito acá. Cortamos y pegamos cerdo. Muy bien. Luego dice piara. Piara, ¿se acuerdan qué es piara? Piara es el colectivo, es a la cantidad, al conjunto de cerditos, de chanchitos, a eso se le llama piara. Entonces, al lado de cerdo, al costadito le ponemos, abajo le ponemos piara, porque es colectivo, ¿no? Cerdo individual, colectivo piara. Debajo dice departamento. Y miren, fíjense que lo que están escritos con minúscula. Departamento. El departamento del Perú. No sabemos exactamente cuál será. Estamos hablando de forma general. Es un sustantivo común. Departamento. Debajo dice rima. Está escrito con mayúscula. Rima. ¿Qué será? Común, propio, individual, colectivo. Propio. Está escrito con mayúscula. Rima es el nombre de un río. El río Rima, ¿no? Luego tenemos acá Amazonas. Amazonas es uno de los departamentos del Perú. Si yo digo los departamentos son pobres, estoy hablando en forma general. Pero si digo el departamento de Amazonas, ya estoy hablando de forma específica. Entonces, ese Amazonas es un sustantivo propio. Por lo tanto, debe ir acá, al lado de propio, rima y Amazonas. Luego tenemos la palabra paloma. Paloma está hablando de una especie, uno. Por lo tanto, va en el individual. Al lado de cerdo, al lado derecho, le ponemos paloma. Luego abajo dice bandada. Al conjunto, al grupo de palomas se le llama bandada. Al conjunto, es decir, estamos hablando en forma de colectivo. Entonces acá en los colectivos, al lado de piara, al lado derecho, va la palabra bandada. Nos queda el último río. Río está escrito con minúscula. Cuando hablamos de río, hablamos de forma general. Es un sustantivo común. Río. ¿Listo? Ya completamos la primera parte. Para la segunda dice, observa las imágenes y escribe en cada caso el sustantivo adecuado. Acompáñalo con uno de los artículos que aparecen en el recuadro. En el recuadro tenemos los artículos el, unas, la, un, unos. Vas a utilizar cualquiera de ellos para poder completar al lado del sustantivo que tenemos acá. Por ejemplo, la primera imagen es cuy. Yo puedo poner un cuy, como puedo poner el cuy, ¿no? Vamos a poner un cuy, por ejemplo. Listo. Y de vacas, ¿qué será? ¿Qué le pondré? Unas vacas, correcto. Unas vacas. Vamos utilizando los artículos que están en el recuadro. Y de sol, el sol. Es conocido, nosotros conocemos el sol. Ahí va el sol. En todo caso, en cuy iría un cuy. Un cuy. En la rosa, ¿qué será? La rosa
Y árboles, unos árboles. Correcto. Muy bien. Completamos y terminamos la página 46. Nos vamos a la página 47. En ella dice, la parte 3 dice, escribe los artículos que correspondan en los siguientes enunciados. A. Teresa vio que jóvenes muy atentos ayudaron a anciana a cruzar la pista. A ver, ¿qué artículos les podríamos acompañar a estos sustantivos? Teresa vio que unos jóvenes muy atentos ayudaron ¿a quién? A una anciana a cruzar la pista. Ya está. Entonces, ¿cómo queda esta oración? Dice, Teresa vio que unos jóvenes muy atentos ayudaron a una anciana a cruzar la pista. Listo, chicos. La letra B. En salón de clases, estudiantes rindieron examen de entrada y después hicieron dinámica grupal. Vamos a completar con artículos. A ver, en el salón de clase. Conocemos nuestra aula, ¿no? En el salón de clase, los estudiantes rindieron, ¿qué rindieron? Un examen de entrada y después hicieron una dinámica grupal. Completo, listo. Letra C. Quisiera ver de cerca tucán o mono ardilla, animales típicos de selva de nuestro país. Vamos a completar con artículo. Quisiera ver de cerca el tucán o un tucán. Un tucán. Quisiera ver de cerca un tucán o un mono ardilla. Animales típicos de la selva de nuestro país. Conocemos la selva de nuestro país. En la parte 4 dice, lee con atención el siguiente texto. Luego vas a subrayar los sustantivos. Acuérdate, sustantivos, nombre de personas, animales, objetos, ideas, pensamientos, ¿no? A ver, y dice, y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a encerrar los artículos. Finalmente, vas a clasificar a esos artículos que has encerrado, lo vas a clasificar en esta tablita que está acá, ¿no? Dice, a ver, Sarita quería siempre saber más. Una vez fueron a la parroquia unos chicos de una universidad para dictar unos talleres de pintura. Sarita, cuando se enteró, fue corriendo a matricularse. Muchos de sus amigos también fueron, pues se habían enterado de que en el taller iban a repartir gaseosas y galletas. Pero Sarita no. Ella fue porque le gustaba pintar las casas con techos rojos, los soles brillantes encima de las montañas, los árboles frondosos, las mariposas y las flores multicolores. Muy bien, este es un pequeño fragmento, es una parte de una obra, ¿no? Dice, Sarita quería siempre saber más. A ver, hasta ahí, ¿qué tenemos? Un sustantivo, Sarita, sustantivo propio. Vamos a subrayar. Después del punto dice, una vez fueron a la parroquia unos chicos de una universidad para dictar unos talleres de pintura. A ver, una vez, ¿qué será? Artículo, por lo tanto lo vamos a encerrar. Una vez, ¿ves? Sustantivo. Fueron a la, artículo, lo encerramos, parroquia, sustantivo. Unos, artículo, chicos, sustantivo de una, artículo, universidad. Date cuenta que los artículos van acompañando siempre al sustantivo común, va al lado del sustantivo común, para dictar unos talleres, sustantivo, de pintura. Sarita, cuando se enteró, fue corriendo a matricularse. Muchos de sus amigos, sustantivo, también fueron, pues se habían enterado de que en el taller, el artículo, taller sustantivo, iban a repartir gaseosas, galletas, y no, gaseosa sustantivo, galleta sustantivo. Pero Sarita, otra vez sustantivo, no. Ella fue porque le gustaba pintar las, artículo, casas, con techos rojos, techos sustantivo. Los, artículo, soles brillantes encima de las montañas, los árboles frondosos, las mariposas. Entonces, las es artículo, montaña, sustantivo. Los es artículo, árboles es sustantivo. Las, artículo, mariposas, sustantivo. Y las artículo, flores, sustantivo. Muy bien. Entonces, ahora que ya has subrayado los sustantivos y has encerrado los artículos, te pide que vas a completar este cuadro. ¿Cuál de ellos eran los artículos determinados? Acuérdate que los determinados tienen que ver con los sustantivos que conocemos. Por ejemplo, si decimos la parroquia, conocemos la parroquia. Entonces, determinados son la, el, las, ya no estamos, si ponemos una las ya no tiene que estar repitiendo, los,
¿no? Los he repetido 2 veces, las he repetido 4 veces, entonces es suficiente con que ponga la, el, las y los. Los indeterminados son aquellos artículos que no conocemos, ¿no? O que el sustantivo no es conocido. Una vez, unos chicos, no sabemos quiénes, de una universidad, no sabemos, ¿no? Entonces, indeterminados es una y unos. ¿Listo? Luego dice, reúnanse en grupo, en pareja y luego escojan una de las imágenes y crean una breve historia sobre ella. Acá puedes pegar, vas a recortar lo que está en la parte de atrás, buscas y pegas y puedes crear una historia. Luego nos vamos a las palabras graves agudas y ya la hicieron. Esa se la dejé. El tema de hoy es acerca de la narración oral. En la narración oral, chicos, es como cuando narramos un cuento. Cuando hablamos y contamos, había una vez, esa es una narración oral. Y para que exista una narración oral, tiene que haber 2 personajes importantes. El narrador, el que lee la historia, el cuento, etc. Y los oyentes o el oyente, ¿no? En este caso, los oyentes, todos ustedes me están escuchando, ¿no? Entonces, y las partes del cuento, de la historia que nos va a contar, sigue siendo igual que el del cuento normal. Es decir, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Pero ¿qué es lo importante en una narración oral? Siempre que se lee un cuento, se hace la lectura de un cuento, siempre les he dicho, la lectura no tiene que ser plana. Miren acá, por ejemplo, dice, el señor le está contando una historia al pequeño y le dice, mira, escucha, había una vez un labrador anciano que tenía varios hijos enemistados entre sí. Un día quiso darles una lección. Al rato ese niño ya está dormido. No, tiene que ponerle sentimiento, tiene que ponerle vida, tiene que ponerle emoción, tiene que subir y bajar la voz para que esa historia sea una historia pues atractiva, simpática y que capte la atención de las personas. Por ejemplo, podría decir, había una vez un labrador anciano que tenía varios hijos que estaban enemistados. Un día quiso darles una lección y les pidió traer ramas del bosque. Cuando ellos regresaron, tomó una de las ramas, la rompió fácilmente con sus manos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la persona que está escuchando va a estar atenta a la historia a ver qué sucede. Eso es lo importante de una narración oral, ponerle vida, que la lectura o que el cuento no sea plano, que sea con inflexión, con subidas, con bajadas, con tonos, ¿para qué? Para que la historia sea más amena y más atractiva. No te olvides, en toda narración oral es la expresión de un cuento, de una fábula, de una leyenda, etc. Tiene que haber 2 elementos importantes, el que narra y tiene que haber el oyente o los oyentes. Y la historia tiene que tener igual que todo cuento. Tiene que tener un inicio, tiene que tener un nudo y tiene que tener un desenlace. Chicos, con eso completamos la página 50 y la 51 en casa. Y con eso, chicos, hemos terminado por el día de hoy con respecto al trabajo de nuestro libro de actividades. Hasta aquí estamos al día. Espero que te haya servido la explicación, espero que hayas podido completar tu libro y nos vemos hasta la próxima clase. Bye bye, chicos, cuídense.